Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Leemos del 6 al 19. ¿Eh? Dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perversión. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Llevando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos hablando de un tema tan importante como el concepto de la economía, tan distinta para el cristiano. El cristiano sabe que todo lo que se consigue en este mundo perece. O perece o lo recibe otro. Si estamos usando cosas que otros han usado, gente muere y las cosas permanecen, el mundo sigue y nosotros usamos cosas que ya han usado otros, que ya murieron, y nosotros hemos recibido eso. Pero ellos no se lo han podido llevar. Nosotros creemos y decimos que Dios es el dueño de todo, que el hombre solo es mayordomo de lo que el Señor le da por un tiempo para que lo use, y por lo tanto debemos usarlo de modo que agrade a Dios. Decíamos primeramente separar nuestros diezmos y ofrendas, sostener nuestros hogares, ayudar a nuestros hermanos, dar a otros, disfrutar si el Señor nos da bastante. Todo eso es lo que nosotros podemos hacer con el dinero. Hablamos de diezmos y ofrendas. Dar al Señor es una gracia, es una oportunidad, es un privilegio. La ofrenda siempre es voluntaria, debe darse liberalmente, mirando el corazón, no la necesidad, sin tristeza, con alegría. Dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón. El diezmo, sin embargo, es una cantidad establecida, un 10% de lo que usted administra, y lo damos como una señal del pacto que tenemos con Dios, un compromiso.
Dios nos da, nosotros no le damos a Dios, sino que le devolvemos a Dios una parte de lo que nos da y se lo devolvemos para la obra de Dios, porque Dios evidentemente no necesita dinero, pero para la obra de Dios damos el 10% de lo que el Señor nos provee. En el Nuevo Testamento el diezmo, dijimos, no es un mandamiento, no hay ningún mandamiento para eso. Todas las citas de diezmo que se dan se refieren al Antiguo, pero la llegada de la fe no invalida la ley, sino que deja de ser la base de nuestra salvación. Ya no hay maldición, ya no hay nada, pero sí nos dice la Biblia que cada uno debe dar según haya prosperado. Y ese según haya prosperado supone una proporción. ¿Y cuál sería la proporción justa? ¿Cuál sería la buena proporción? Evidentemente, si el Señor pidió el 10%, es que eso es lo que Él considera la buena proporción. Y hay una diferencia entre admitir que Dios es dueño de todo y dar esa parte que le corresponde al Señor. No puede siempre decir que yo creo que Dios es el dueño de todo, yo le entrego todo a Dios, menos mi cartera, menos el dinero. El dinero siempre es un punto de reflexión, ¿verdad? ¿Hasta qué punto está usted comprometido con una causa? Se ve en si da dinero o no da dinero para esa causa. El compromiso cuando se da dinero es mucho mayor, ¿no es cierto? Uno dice, yo estoy comprometido con la Cruz Roja, pero usted le da a la Cruz Roja dinero. No, a mí que la Cruz Roja me gusta, yo pienso que es una buena obra, que tal y cual. Pero no da dinero, no está comprometido con la Cruz Roja. Puede hablar lo que quiera y puede decir lo que quiera, pero el dinero marca una diferencia, ¿verdad? Hablamos también de los votos. Los votos es ligar el alma con una obligación, y esa obligación debe ser cumplida siempre. No es autoimpuesta, siempre es voluntaria, y no son nunca ordenados por Dios. Dios no pidió que diéramos votos, pero si voluntariamente damos votos, debemos hacerlo conforme a la palabra y de la manera que la palabra nos enseña. Vamos a hablar hoy de algunos votos que la ley regulaba. Eso nos da una idea de cómo el Señor trata el tema. El Levítico 27 habla, por ejemplo, del voto de personas. El Levítico 27:2 habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Cuando una persona era ofrecida a Dios, podía ser redimida. Es decir, en vez de que esa persona pasara, digamos, a formar parte del servicio a Dios, cosa que por otra parte directamente era imposible, por cuanto el servicio a Dios estaba solamente consagrado a la tribu de Leví, pero cuando una persona era de alguna manera dada como voto, se podía redimir. Eso es lo que significa la palabra redimir. Comprar a alguien que tiene un compromiso y uno le redime de ese compromiso. Ese dinero se metía evidentemente en el arca. En Segunda de Reyes 12:4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según sea estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Se traía al tesoro del Señor el dinero del rescate de cada persona según está estipulado. Si lo que se ofrecía era un animal limpio, un animal que podía ser usado en sacrificio, eso no podía ser redimido.
El Levítico 27, 9 y 10. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Cuando algo es para la obra de Dios, para el Señor, eso no puede ser cambiado. Se considera algo santo que no puede ser cambiado. Si alguien quería ofrecer y decía yo voy a ofrecer un cordero al Señor, un buey al Señor, eso debía ser sacrificado y no podía ser redimido. Pero si se trataba de un animal que no se usaba, entonces sí se podía redimir. El Levítico 27, 11 a 13. Y si fuera algún animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si los quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Es decir, si se ofrecía algún animal inmundo, quiero decir inmundo que no se podía ofrecer en sacrificio, por ejemplo, un asno o un burro, que quisieran darlo para el Señor, que quisieran ofrendarlo al Señor, pues eso se podía rescatar según el valor que tuviera y añadiendo un quinto de ese valor. Lo mismo si lo que se ofrecía era una casa. El Levítico 27, 14 a 16. Cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valore el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Sí, usted tenía una casa, decía yo esta la voy a dar para el Señor, y se la quedaban pues los levitas, que eran los que servían al Señor. Usted quería rescatar esa casa, tendría que añadir un quinto del valor de esa casa, pero podría rescatar. Si lo que se dedica es un campo, el problema es que las tierras volvían al dueño en el año del jubileo, cada 50 años. El año del jubileo la tierra siempre volvía al dueño inicial. Esto se hacía porque en Israel la tierra se repartió por suertes cuando fue conquistada y se trataba de que nadie pudiera tener la tierra que le había correspondido a otro. Es decir, cada uno debía tener su herencia recibida de sus padres, no debía pasar a otro. Y podía entregar su tierra, podía entregar su campo, pero también lo podría rescatar añadiendo un quinto a lo que valiera. Levítico 27, del 16 al 24. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas, si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del primero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no la rescatare, la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová.
En el año del jubileo volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Es decir, que la tierra se valoraba según lo que producía. Según lo que producía la tierra, tal era el valor de la tierra. Un homer son unos 220 litros, unos 150 kilos, y se valoraba en 50 ciclos, que eran como 5.000 euros. Eso era la valoración que ellos tenían que hacer, y aquí tenemos las instrucciones al respecto. Estamos hablando de algo que uno le ofrece a Dios. Cuando uno le ofrece algo a Dios, queda para el Señor. Pero lo puede rescatar, dice la Biblia. Pero lo tiene que rescatar mediante un pago, mediante algo. Vamos a hablar de un voto concreto, un voto importante, que en la Biblia se menciona varias veces y que es bueno que tengamos una idea de lo que el Señor enseñó sobre el voto de Nazareato. En número 6, del 2 al 7. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Hasta el 7. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los gramillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Amén. El voto de Nazareato es un voto de consagración a Dios. Nadie está obligado a hacerlo para nada, pero si alguien quería consagrarse a Dios, podía hacer el voto de Nazareato. Es un voto voluntario y es un voto por un tiempo. Nadie iba a hacer voto de Nazareato para toda la vida, sino por un tiempo uno hacía ese voto. Es interesante notar que dice que puede ser hombre o mujer quien lo haga. No era algo exclusivo para los hombres, también la mujer podía hacer ese voto y se mantenía hasta que se cumplieran los días de su apartamiento a Jehová, que se consideraba esa persona como una persona santa, una persona apartada, una persona que es consagrada a Dios, y esa consagración dice que la tenía sobre su cabeza porque no podía cortarse su cabello. Tenemos ejemplos en la Biblia de nazareos, por ejemplo Sansón, en Jueces 13, del 5 al 7. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Este es el único caso que Dios pide que haya un voto de nazareato desde el nacimiento hasta la muerte. Sabemos que no se cumplió. Sansón no cumplió ese voto. De hecho, él mantuvo, no solo se dejó cortar el cabello, sino que él tocó un león muerto, por ejemplo, cosa que estaría prohibida para un nazareo. Pero es un caso. Samuel también tuvo el mismo voto. En Samuel 1:11, primero de Samuel.
hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Ese voto que hizo Ana, no sabemos si Samuel lo cumplió o no. Cabe suponer que sí, porque Samuel fue consagrado a Dios y se consagró a Dios y anduvo en la presencia de Dios siempre. Otro que hizo voto fue Pablo, en Hechos 18, del 18 al 21. Mas Pablo, haciéndose detenido a unas días allí, después de despido de los hermanos, navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hasta el 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Aquí dice Pablo que se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. ¿Qué voto tenía hecho? Tenía hecho el voto de nazareato. Cuando acababa el periodo de nazareato, el nazareo debía raparse la cabeza y debía ofrecer unos sacrificios. Entonces Pablo hizo ese voto, se rapó la cabeza y fue a Jerusalén a ofrecer esos sacrificios. Incluso se ofreció para pagar los gastos de otros que también habían hecho ese voto y por lo tanto debían ofrecer esos sacrificios. En Hechos 21, del 23 al 26. Haz pues todo esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada en lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Estamos viendo pues que había también hombres, 4 hombres que tenían la obligación de cumplir con el voto. Él cubrió los gastos para que se raparan la cabeza, para que ofrecieran su sacrificio. ¿Por qué hizo Pablo esto? Porque la iglesia de Jerusalén estaba pensando que Pablo estaba dejando a Dios, estaba dejando la ley y estaba andando entre los gentiles como gentil. Entonces él estaba demostrando que él estaba haciendo algo que la ley mandaba estrictamente y que también estaba apoyando a aquellos que lo hacían. La ley, por lo tanto, nos está hablando de un voto. Cuando el voto es pronunciado, cuando se dice, la obligación es siempre porque uno ha hablado. En Jueces 11:35, Cuando él la vio, rompió su vestidura, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. le he dado palabra a Jehová. Bueno, cuando nosotros pronunciamos las palabras, esas palabras nos atan. Piénselo siempre, porque el silencio nunca ata a nadie, pero las palabras nos atan. Lo que decimos
nos obliga. En Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiado de tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, y has enlazado con la palabra de tu boca, y has quedado preso en lo dicho de tus labios. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos hablar las cosas claras, escuetas. Hablemos la verdad simplemente. No necesitamos jurar, no necesitamos prometer, no necesitamos hacer votos, no necesitamos nada. Solamente ser veraces. En Santiago 5:12. Por conducto de Silvano, a quien te tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Está diciendo aquí, está diciendo no juréis por nada, para que no caigáis en condenación. Es decir, para que no estéis obligados y pequéis. Porque si yo hablo algo, estoy obligado a cumplir lo que digo. Y si no lo cumplo, entonces caigo en condenación, caigo en mentira. ¿Amén? Jesús también lo enseñó. Mateo 5, 33 a 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta el 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, si no, porque el que es más de esto es Amén. No juréis en ninguna manera, dice el Señor. No os liguéis en ninguna manera, porque no tenemos el poder para cumplir las cosas. Podemos pensar que lo tenemos, pero pueden pasar cosas que nos impidan cumplirlo y caigamos en condenación. Por eso dice, sea vuestro hablar sí, pues es sí, y no, pues es no. Y ya está, y todo lo demás no es necesario, procede de mal, ¿no? Así pues, cuando el voto es pronunciado, queda firme. En Números 32, Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23, del 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tu labio, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Lo que has prometido, tienes que hacerlo. No es necesario prometer, pero si prometes, lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás. ¿Sí?
Hermano, yo quiero decirles que esto no solamente hablamos de votos de dinero, también hablamos de votos que a veces hacemos en nuestra vida, de decirle al Señor, por ejemplo, que le queremos servir. Te dice al Señor que le quieres servir, le quieres servir. Te dice al Señor, te voy a servir, usted está atado con esa palabra. Usted está atado porque lo ha dicho, y lo ha dicho delante de Dios. Y los votos hay que pagarlos, siempre. Así lo vemos en la Biblia, cómo los hombres de Dios pagaron votos. Job 22, 27. Orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Tú pagarás tus votos. Igualmente David, en el Salmo 22, 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación, y votos pagaré delante de los que te temen. Asaf, en el Salmo 50, 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. También David en el Salmo 56, 12 y 13. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Manténme delante de Dios en la luz de los que viven. David también en el Salmo 61, 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 66, 13 y 14. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando estaba angustiado, habló mi boca. A veces en la angustia hacemos votos. Te pagaré mis votos, dice. Salmo 76, 11 y 12. Asaf. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas temibles. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Amén. Y por último leemos el Salmo 116, del 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué pagaré a Jehová? Dice este anónimo, por todos los beneficios para conmigo. Vamos a ser fieles en lo que hemos hablado, en lo que le hemos dicho a Dios que vamos a hacer, en lo que le hemos dicho a Dios que vamos a ofrendar, en lo que le hemos dicho a Dios que hemos hecho un voto delante de Él. El no cumplirlo es tratado como pecado. En Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Si te abstienes de prometer no hay pecado, si prometes, haces voto, eso es pecado en ti. Por tanto, si usted hace un voto, usted no lo cumple, ¿qué tiene que hacer? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay votos en la palabra que no son válidos, que pueden ser invalidados. Son los votos que hace la persona que está bajo autoridad.
la persona que tiene a alguien que tiene autoridad sobre ella. Por ejemplo, los hijos o la esposa. Esos votos pueden ser anulados por la persona que tiene la autoridad sobre ellos. Si por el contrario se trata de alguna viuda, entonces el voto de ella siempre será firme, a menos que el esposo lo haya anulado antes de morir. En Números 30, del 3 al 15, podemos leer esta ley. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y si le ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera obligado su alma firme será. Mas si tu padre se levantare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera obligado su alma, no será firme, y Jehová perdonará por cuanto su padre se lo perdonó. Pero si fuere casada y hiciere voto o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, no legó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a su voto y cuanto a su obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligados a cumplir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y sus hijos, durante su juventud en casa de su padre. Amén. Queda bastante claro pues la posición que tenemos aquí. Es interesante notar que cuando dice que el marido anulará los votos, dice, el Señor Jehová la perdonará. Es decir, como diciendo, si el marido anula los votos va a pecar porque no los va a cumplir, pero el Señor la va a perdonar. Y también es interesante la ordenanza de si el marido permite que ella haga votos, pero después los quiere anular, entonces el pecado cae sobre el marido. Todo esto nos enseña la grandeza de los votos. No podían haber votos con ganancias deshonestas que no fueran del agrado de Dios. En Deuteronomio 23, 18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Amén. Abominación es hacer votos sobre un dinero que nos ha ganado honradamente. Hablamos un poquito de un voto bastante común entre los paganos, que eran los sacrificios humanos. La Biblia los condena completamente, el Señor los condena. Levítico 18, 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Deuteronomio 12, 31.
porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Y Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Había esa costumbre pagana de ofrecer los hijos a los ídolos y quemarlos o sacrificarlos delante de ellos. Esa costumbre es una costumbre ajena al pueblo de Dios siempre. Segunda de Reyes 3, 26 y 27. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Así es. Hubo reyes en Israel que lo hicieron. Concretamente dos. Acaz, segundo de Crónicas 28:3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo? Segundo de Crónicas 28:3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Acaz murió con 36 años, su hijo Ezequiel le sucedió, y cuando lo sucedió tenía 25. Eso quiere decir que Acaz tuvo a su hijo con 11 años, y por lo tanto los que ofreció por el fuego no fueron su primogénito, sino que probablemente fueran a partir del nacimiento del primogénito que él estuvo ofreciendo a sus hijos por fuego. Manasés, en segundo de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Manasés, por el contrario, dice que pasó a sus hijos por fuego. Manasés murió con 77 años y su sucesor, su hijo, Amón, tenía 22. O sea que Amón nació cuando él tenía 55 años. Se supone que antes habría tenido bastantes hijos a los que habría ofrecido por fuego. Era una manera de dedicar al Señor las cosas. También en Israel se dedicaban al Señor las cosas a veces quemándolas, como por ejemplo pasó por Jericó en Josué 6:17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La ciudad debía ser quemada completamente porque era consagrada a Dios, era anatema a Dios. Por tanto, ¿qué nos aconseja la Biblia con los votos? Que no hagamos. Mejor no hacerlo. Proverbios 20:25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Voto es hacer apresuradamente un voto y después reflexionar porque ya lo hizo.
porque ya no puede hacer nada. En Eclesiastés 5, del 4 al 6, Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, y después digas que tú no sabías, ay, que yo no sabía que... y caigas en ese pecado. Sí, pues, es mejor no hacer, a menos que uno lo tenga muy claro. Deuteronomio 23, del 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no dañes el pecado. Pero lo que hubiera dicho de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu mano. Amén. Por tanto, hermanos, no hagamos votos. Es mejor ofrendar, simplemente ofrendar. Usted dice, yo voy a darle al Señor 20 euros cada mes. Usted va a ofrendar 20 euros cada mes. No hace falta que pronuncie un voto. Cada mes pone los 20 euros. Si algún mes no los pone, no va a pasar nada porque usted no ha dicho nada. No ha pronunciado un voto. Simplemente es una intención que usted tiene y la va a cumplir mientras pueda. Si hace voto, la tiene que cumplir. Sin más. Por tanto, es mejor que usted no haga votos, sino que haga ofrendas. Si hace un voto, que sea por un tiempo. Y en ese tiempo, usted tiene que cumplir su voto. Pase lo que pase, tiene que cumplir ese voto. Y si tiene que pasar hambre, pasa hambre, pero cumple el voto. No hay otro. O eso, o confiesa su pecado. Bien, vamos a dejar el tema de los votos, vamos a volver un poquito al tema general del estudio. Hablamos de la economía familiar y hoy ya he dicho alguna vez que no es conveniente que en una familia hayan cuentas separadas del esposo y la esposa. Es mejor que haya una cuenta sola para el hogar y de ahí salen los gastos de ese hogar. De esa manera no hay nadie que sea responsable de ningún área, sino que los dos son responsables de todas las áreas. Si es necesario que trabajen los dos, pues se trabajan los dos, eso no hay problema. Si no es necesario, pues mejor. Las posesiones que tenga la familia son comunes, deberían ser comunes, considerarlas así. Da igual lo que diga digamos, los papeles, pero lo que tenemos pues tiene que ser en común. Si estamos amando, estamos compartiendo, también debemos compartir nuestras posesiones, nuestro dinero. Los padres deben dejar claro también lo que quieren para sus hijos. En Lucas 12, del 13 al 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa demanda a Dios, esa demanda a Jesús, es porque el Padre no había dejado claro quién era el heredero ni cómo iban a heredar. Y es bueno que eso lo deje claro también, o se sepa claramente. No estoy hablando tampoco de que haga un documento notarial, pero sí es bueno que se sepa, ¿no? Desear más de lo que nos pertenece es pecado,
es avaricia. Y no está mal adquirir cosas, pero vamos a hacerlo sin avaricia y sin codicia. No se debe amar las cosas, sino a las personas. Se debe usar, no se debe usar las cosas para conseguir personas, sino amar a las personas. ¿Sí? Y de esa manera el Señor va a hacer lo necesario. En Filipenses 4:19, Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. amén. Dios suple lo que falta. La necesidad, el Señor la va a suplir. Amén. No es mucho. Lo que nos gustaría tener, eso es interminable. Y eso no hay ninguna promesa que diga que usted, el Señor le va a dar todo lo que usted quiera. Pero lo necesario, si usted sabe que el Señor se lo va a dar. El peligro que tenemos es el considerar esas cosas como nuestra garantía de vida. En Lucas 12, 16 a 21, También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo nada para mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. este hombre está diciendo, hablando de mis frutos, en el versículo 17, está hablando de mis graneros en el versículo 18, está hablando de mis frutos en el versículo 18, está hablando de mis bienes en el versículo 18, está hablando de mi alma, de mi tos, de mi alma en el versículo 19. Todo lo mío. Todo lo mío. Pero recordemos las palabras de 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada hemos traído, nada sacaremos. Los hijos de quién será lo que hemos acumulado. Los hijos de los ricos son a menudo caprichosos y disolutos. Por tanto, debemos evitar la codicia. En Éxodo 20, 17, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. no codiciarás cosa alguna de tu vecino. Muchas veces hay ambición por adquirir lo que otro posee. Cuando vemos que alguien tiene algo, yo también quisiera tener eso. Y nos damos cuenta de la codicia cuando ya hemos cogido el mayor trozo de tarta, cuando ya hemos hecho el daño. Empieza mirando lo que el otro tiene en vez de lo que Dios nos ha dado. Tras eso deseamos con envidia lo que el otro tiene y tomamos lo que no nos pertenece. En Génesis 3:6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. primero la mujer vio que el árbol era bueno, lo vio,
luego lo codició y finalmente lo tomó. Ese es el orden por el que caemos en las codicias. En Josué 7:21, dice, estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Primero dice vi entre los despojos, pero después dice codicié y tomé. Tengamos cuidado con eso. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal, hermano. Todo lo que usted vea malo, que parece malo, que puede ser malo, no pregunte, es malo. Yo siempre le decía a los niños de vez en cuando son así, le preguntan a uno, hermano, ¿esta palabra es mala? Si piensas que puede ser mala, es que es mala. No hace falta que preguntes. Toda especie de mal, toda apariencia de mal se podría traducir también. Todo lo que parezca malo es malo. En Romanos 7 y 8. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Qué interesante que Pablo usara este ejemplo, ¿verdad? Él habla de que el pecado es el conocimiento de la ley. Dice que él conoce el pecado pues porque hay ley. Si no hubiera ley pues no sabría lo que es pecado. Pero usa la codicia como ejemplo. Él dice que si no hubiera una ley que prohibiera codiciar, él codiciaría. Le parece normal, le parece bien. Solamente porque la ley dice que no, entonces ya le dice no debo codiciar. La codicia es algo inherente en nosotros, ¿no? Un deseo, una manera de queremos algo y procuramos hacer cualquier cosa por conseguirlo. Por tanto, debemos tener cuidado de dirigir nuestra economía familiar hacia Dios. En Deuteronomio 8, del 11 al 18, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se alimenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, en casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. amén. Cuídate, dice, de no olvidarte. Iban a entrar en la tierra prometida, iban a tener cosas, iban a codiciar cosas, iban a tomar cosas. En el desierto no había nada, no codiciaban, no tomaban, no podían nada que tomar ni que codiciar. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, empezaron a ver cosas, ver propiedades, ver riquezas, ver cosas que podían estar ahí. De hecho, empezarían a prosperar. En el desierto no podían prosperar.
En el desierto iban viviendo cada día de su maná y de su agua y no tenían ninguna posibilidad de montar un negocio o hacer algo. En la tierra prometida tendrían esas posibilidades y el peligro, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da fuerzas para hacer todo lo que haces. Entonces no nos olvidemos, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. No podemos olvidar eso. Los hogares cristianos no pueden decir aquello de todo lo que tengo me lo he ganado yo, o todo lo que tengo me ha costado mi esfuerzo. Todo lo que tengo es gracias a Dios. Él es el que ha hecho posible que haya conseguido lo que he conseguido, que tenga lo que tengo lo necesario, no necesito más, no codicio más, no tomo más de lo que Dios me dio, todo es de Dios. Adoramos a Dios también con nuestra ofrenda. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Así que somos meros administradores o mayordomos de lo que Dios nos da. Y en esa buena administración conseguimos cosas, gracias a Dios. En 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Seamos fieles en administrar lo que el Señor nos da. Amén. Gloria al Señor. Así pues, hablemos de economía, hablamos de lo que el Señor nos da, suficiente. ¿Y qué pasa con las deudas? Pues las deudas también son de la familia. La deuda no es del marido, no es de la mujer, no es del hijo, la deuda es del hogar. En Proverbios 22:7, no dejemos que nadie se enseñoree de la familia, que nadie pueda tener un poder sobre nosotros por haber pedido prestado sin necesidad. Debemos ser cautos de la necesidad que consideramos necesaria. En Proverbios 22:27, Si no tienes para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? amén, si no tuvieres para pagar. Hermano, es difícil a veces ser comedido en los gastos, ser comedido en los deseos. A veces es difícil. Por eso decía Pablo, he aprendido a contentar. Porque hay que aprender. Hay que aprender a estar contento. Hay que aprender a no angustiarse, hay que aprender a andar el camino del Señor como el Señor nos lo va dando. Ir viviendo, hermano, día a día. El Señor le va a proveer, le va a dar, le va a abrir oportunidades. Tal vez usted vea puertas que se cierran, también verá puertas que se abren. Y lo que el Señor le dé, úselo con fidelidad delante de Dios, reconociendo que todo lo recibimos de Él, que todo es suyo y que lo único que hacemos es, como decía David, de lo recibido de su mano te damos. De lo recibido de su mano estamos administrándolo para que tu obra también siga adelante, para que mi vida también siga adelante, para que mi consagración siga adelante, para que todo lo que tenemos de parte del Señor sea fructífero y siga adelante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermano. Adelante.